Realizado esto, ahora quiero emplear algunas funciones que usualmente empleamos mucho. Estas funciones, unas fórmulas básicas para conocer unas medidas centrales sobre los datos que estamos trabajando, que en este caso son los gastos, y vamos a ver cada una de estas fórmulas como la suma, el promedio, el valor mínimo en esa columna, el valor máximo en esa columna, contar cuántos elementos hay en esa columna y la función de mediana. Recordemos que la mediana es una medida de posición central que solemos emplear junto con promedio, porque promedio es una medida que se ve afectada por los extremos, mientras que mediana no tanto. Entonces vamos a ver cada una de ellas, ¿ok? Entonces vuelvo otra vez a mis datos que he venido trabajando y ahora voy a agregar aquí en la fila 14 un nuevo dato. Entonces agregar es muy fácil. Lo que voy a escribir acá es totales o total. Totales. Totales para indicar que pues es la suma de cada una de las columnas que quiero realizar. Aquí voy a ampliar el tamaño de esta columna, ya sabemos cómo. Y por acá entonces voy a sumar todas las filas que hay en esa columna casa. Como vimos anteriormente, puedo emplear la función de autosuma. Aquí en el inicio, autosuma, puedo darle clic, él selecciona automáticamente, lo hace muy rápido, pero él selecciona automáticamente todas las columnas que vaya a sumar y aquí bota el resultado. Por supuesto, el resultado es demasiado grande, entonces no se alcanza a ver, vamos a ampliarlo y ahí está. La suma de todas estas filas me da 9.600.000, que es como el gasto total anual de mantenimiento de la casa. Y lo puedo hacer también aquí mismo, autosuma, para el caso de las cuentas. Entonces, aquí autosuma está muy grande, lo empleo. O también lo puedo hacer de manera manual. Igual activo las fórmulas de Excel y voy a buscar una que se llama suma. Voy a poner todo esto en mayúsculas, suma. Abro paréntesis y le digo que quiero empezar a sumar desde la fila de 2, entonces la voy a seleccionar, hasta, entonces pongo 2 puntos, hasta la fila de 13. Entonces selecciono todas las filas, cierro y obviamente otra vez un número demasiado grande, ahí está, y voy a hacer eso mismo aquí, pero para eso puedo autocompletar también. Voy a darle clic en la esquina superior derecha y voy a arrastrarlo hacia el final y eso también me arrastra la operación suma para cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, aquí también quedó muy grande, entonces voy a ampliarlo y también aplica la función autosuma y la función autosuma. Entonces, tengo una función de los totales. Y lo chévere del asunto es que Excel me agrega totales al formato de la tabla que había seleccionado previamente. Entonces, lo único que me faltaría sería seleccionar la última fila y darle un formato de negrilla para que tenga algo de diferente. Aquí voy a aumentar un poquito más el tamaño y listo. Puedo agregar un efecto más a totales. Me voy acá donde está la fuente y selecciono un borde. Por acá en estilos de bordes voy a seleccionar un borde doble y voy a darle un borde especial a a este, selecciono los bordes que quiero aplicar ese borde especial para que se alcance a tener un poquito de diferencia. Si se dan cuenta me va activando como una herramienta, el cursor tiene como un pincel que indica que estoy editando los bordes que yo quiera editar. Si quiero editar el de la derecha, quiero editar el de arriba y voy dibujando el que necesito. Cuando acabe y finalice, pues le doy escape, vuelvo nuevamente y ya tengo, salgo de la herramienta, voy a borrar estos, pues puedo utilizar la herramienta deshacer y puedo ir deshaciendo cada uno de ellos y listo.
Entonces ya quedó mi formato de tabla con la suma de los totales. También podemos agregar otras funciones que nos pueden ser bastante útiles, como por ejemplo son las funciones que me permiten establecer una medida central de los datos que estoy analizando. Esas medidas las conocemos nosotros como el promedio, el mínimo, el máximo, contar cuántos elementos hay y la mediana de esa función. La diferencia, por ejemplo, entre promedio y mediana es que el promedio se ve bastante afectado por los extremos, es decir, por los valores mínimos y máximos que tenga este conjunto de datos. Vamos a ver cada una de ellas, cómo las podemos aplicar también en Excel. Al igual que totales, voy a poner aquí cada una de las medidas. Entonces ya hemos calculado suma, ahora voy a calcular el promedio, el valor mínimo, el valor máximo, contar cuántos elementos hay y la mediana. Voy a quitar un poquito de zoom. Bien. Y aquí voy a llevar estos elementos, los dejé muy abajo. Ya sabemos cómo los podemos mover y listo. Voy a hallar cada uno de esos valores para cada una de las columnas. Muy fácil también. Voy a arrastrar esto para hacer la columna más ancha. Muy bien. Y aquí entonces voy a calcular el promedio de los gastos que tengo para la casa. Entonces es muy fácil. Voy a poner todo esto en mayúscula. Voy a buscar una función que se llama promedio. Y voy a seleccionar el conjunto de datos que quiero hallar el promedio. No voy a seleccionar totales porque pues esta columna es también un valor que calculé previamente. Solamente quiero hacerlo a través de los meses de enero a diciembre. Entonces selecciono desde B2 hasta B13. Cierro paréntesis y él me calcula el promedio. Por supuesto es el mismo para todos los meses. Sería el mismo valor, 800.000. Aquí tengo este valor que está bastante pequeño, ya lo puse más grande en la columna E para que se vea el total, que son 2.620.000. Bien, voy a aplicar lo mismo para esta columna, también activo la funcionalidad de Excel, entonces igual, y luego llamo la función que se llama promedio y selecciono las columnas que quiero calcular el promedio, en este caso, desde la C2 hasta la C13. Y listo. Ya he podido calcular a partir de la columna cuentas y voy a hacer lo mismo para cada una de las columnas que me hace falta. Es muy fácil, ya lo hemos hecho antes. Puedo seleccionar este cuadrado pequeñito, este botoncito que vemos en la celda seleccionada, que es la esquina inferior derecha. Voy a seleccionar la esquina superior derecha dándole clic y voy a arrastrarlo hasta donde quiero hacer los cálculos, que es hasta ahí. Y listo. Ya esto lo que me hace es una función de autocompletar que, por ejemplo, calcula el promedio para cada una de las columnas, seleccionando las columnas correspondientes, basándonos en la plantilla o basándonos en la secuencia previa que habíamos seleccionado nosotros para el caso de la columna cuentas. Y listo. Ya he calculado el promedio de cada una de las columnas. Voy a dar también otro cálculo, otra medida que utilizamos que es bastante útil, es el valor mínimo que tenga la columna. Entonces igual, voy a activar la función, entonces igual, aquí se llama min, y entre paréntesis pongo el rango de los valores que él me va a calcular cuál es el valor mínimo de esos valores. Por supuesto sigue siendo 18, y lo vamos a hacer también para la columna cuentas, min, lo voy a hacer en mayúscula, selecciono también todas las columnas, todas las filas, perdón, cierro, y aquí por ejemplo en las cuentas, en la columna cuentas, el valor mínimo es 120.000, que pues por debajo de esas dos no hay un valor inferior a 120.000 y pues ese es el valor que calcula como valor mínimo.
Para las demás columnas voy a utilizar la función de autorrelleno también y me va diciendo cuál es el valor mínimo para cada columna. También tengo una función similar para el valor máximo de cada columna. Y en este caso lo mismo hacemos y hallamos el valor máximo, arrastramos, autocompletamos y listo. Lo chévere del asunto aquí es que también usa y sigue usando el formato de moneda que tienen previamente los números que estamos sumando. La función contar, por ejemplo, me cuenta a mí cuántos elementos hay según un rango seleccionado. Por supuesto deben haber 12 elementos, entonces vamos a ver si hay 12. Y sí, señores. Autocompleto también para los demás. Y obviamente en todos los casos tenemos 12. Por ejemplo, si llego a borrar un elemento, pues ya no va a ser 12 sino 11 los elementos que yo vaya a borrar. Eso también hace que me cambie el totales y me puede estar cambiando alguno de los otros valores. Por supuesto no quiero quitar esos valores, entonces me voy a retroceder a como lo teníamos antes y listo. El valor de la mediana es un valor una medida estadística que también empleamos mucho, se llama mediana, la función, y es el mismo procedimiento. ¿Cuál va a ser la mediana de estos rangos valores? Y lo autocompleto con los demás. Y bien, démonos cuenta que el promedio es diferente a la mediana, aunque tienen casi que el mismo objetivo, y es calcular el valor medio de todo un conjunto de datos. Pero pues el promedio se ve mucho más afectado en los extremos y la mediana no tanto. Entonces, los estadísticos suelen utilizar mucho más la mediana como medida central que el promedio. Y listo, ya tengo yo, he probado diferentes funciones a este conjunto de datos y he explorado que podemos también autocompletar gracias a muchas facilidades que me brinda Excel en estos momentos. Y pues vamos a continuar entonces con el siguiente tema.